poco en poco, ¿no? Y son ustedes también como casi 40, pues hay 19 y seguramente espero acabemos la clase con más de 30. Bueno, no tengamos tanta gente, ¿no? Que ande por ahí perdida. Bueno, em, vamos a hacer una eh, recapitulación rápida, ¿no? Hemos visto básicamente en la unidad uno, que es lo que vimos hasta la clase anterior. Primero, ¿qué son y cómo se clasifican, ¿no? Los organismos internacionales? ¿No? La primera cosa que distinguimos fue que había una serie de entidades. A ver, denme un segundo. Bueno, buenas días. Hola, dígame, ¿dónde está? Ah, pero ¿ya estás dentro de la cerrada? Ah, ya. Bueno, ahora sí, de vuelta. Este. Entonces, decía yo que habíamos visto, ¿no? Primero que había una clasificación, decíamos, entre los llamados organismos intergubernamentales y los no gubernamentales. Los no gubernamentales, dijimos, eh, es esta, digamos, gran etiqueta en la que pusimos a la sociedad civil organizada, al sector privado, a las fundaciones, inclusive, ¿no? Poníamos ahí eh, a la delincuencia organizada transnacional. Eh, esta clasificación, decíamos, nos ayudaba a integrar una serie de elementos, ¿no? Que forman parte de esto que se llama la organización internacional o este conjunto de actores, ¿no? Que participan de la gobernanza de los asuntos mundiales, ¿no? Las palabras son muy rimbombantes, pero bueno, van tomando sentido cuando vamos desmenuzándolas. A partir de esta unidad vamos a concentrarnos en los organismos intergubernamentales, o sea, en estos que definía Díez de Velasco, ¿no?
como la asociación de estados, ¿no? Que buscan un fin común. Bueno, eso vamos a ver, ¿no? Y luego derivaremos, digamos, ¿no? Algunos hacia los otros no gubernamentales. Bueno, hablando de nuestro amigo Díaz de Velasco, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que hicieron la lectura y los que no. Entonces, bueno, quién sabe, no, a lo mejor se lo hicieron. ¿Cómo clasificaba Díaz de Velasco a los organismos internacionales? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Hola, hola. No. Bueno, ahí don Manuel se le ocurre. Tiene una clasificación, digamos, como temática, ¿no? Entonces, hay unos que son políticos, unos que son económicos, no sociales, unos que son culturales, ¿no? Atendiendo al objetivo, ¿no? Lo que dice Díaz de Velasco es que en función del objetivo eh, de los organismos es que se clasifica, ¿no? Esa es la propuesta de Díaz de Velasco. A ver, yo creo que es una propuesta un tanto limitada. Vamos a ver por qué. Eh, Pensemos, ¿no? En este asunto del problema mundial de las drogas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ¿dónde la clasificarían? ¿Es un organismo de carácter político, económico, social o cultural? Social, ¿no? Sería social. En la clasificación, digamos, más clásica sería social, efectivamente, pero hoy en día el centro, digamos, lo que está buscando que sea el centro de respuesta mundial al problema, al menos en su parte, digamos, de contención, es eh, combatir los mecanismos de financiamiento ilícito. ¿Eso es social o eso es económico? Ambas. Tiene que salir, ¿no? En realidad, lo que vemos es que la clasificación de Díaz de Velasco está pensada en un mundo, digo, no tengo nada contra don Manuel. No sé si todavía viva don Manuel Díaz de Velasco, bueno, no importa. Este, en un mundo donde cada cosa pertenece a una esfera, ¿no? Independiente. Entonces, lo económico puede ir por un lado, y lo social por otro, y lo cultural por otro, y lo político por otro. Ustedes y yo ya vivimos en un mundo donde sabemos que eso no sucede así, ¿no? O sea, no hay un asunto económico que no tenga ninguna perspectiva de las otras, ¿no? Ni viceversa, ¿no? El que quieran. De hecho, es un buen ejemplo, ¿no? El asunto de la delincuencia organizada transnacional no podemos verlo solo desde el ámbito social, digamos, ¿no? Porque pues tiene ramificaciones en lo político, en lo económico y hasta en lo cultural. ¿Cuál sería el reflejo cultural de la delincuencia organizada transnacional? ¿Dónde lo verían? Pues, como usted lo dijo, en el lavado de dinero, en la trata de especies exóticas. Ok, pero eso sería cultural, ¿a Quetzal? ¿Mandé? Pero eso sería cultural. Pues en partes, o sea, sí, ¿no? No una Porque tiene que ver parte. con los valores, Ok, no sé, bueno, sí, pero fíjate, lo último que dijiste es en realidad la parte cultural. Los valores que promueve la cultura del narco, ¿han escuchado hablar de esta idea de la cultura del narco? sí. Bueno, esos son la parte, ¿no? Que se ven en eso, ¿no? La mejor en la degradación de las diversas formas de convivencia humana, esa es una. O la otra, digamos, más práctica y dosificada en capítulos de 30 minutos, las series de narco o en secciones de 2 a 3 minutos, ¿no? Los narcocorridos, es parte de la cultura del narco, ¿no? Digo, si les gusta o no, a ustedes no importa, solo hagamos el señalamiento de eso tiene un reflejo, digamos, ¿no? Particular. Bueno,
Entonces, la clasificación de Díez de Velasco, digamos, es problemática. No digamos más. A mí se me ocurre, bueno, yo siempre tengo estas dos que les presento aquí, ¿no? Una, clasificando lo político y lo técnico. No voy a entrar ahorita en ella, sino vamos a hacer un recorrido histórico muy sencillo y vamos a ver por qué, al menos por qué existe esta diferencia, ¿no? Y luego vamos a ver que, claro, también es tan problemática como la de Díez de Velasco, ¿eh? No crean que esa es mejor. Y luego hay una segunda, que es en realidad en la que nos vamos a concentrar, que tiene que ver con los espacios de negociación. O sea, y como hablando de dos niveles, el nivel regional y el nivel que es el nivel de todos los nombres, o el sin nombre, como quieran, ¿no? Puede ser el nivel internacional para unos, para otros es el nivel mundial o global, y para otros es el nivel multilateral. No se preocupen, ahorita entramos al asunto de eso, pero vamos en orden. Primero, los antecedentes y vamos a ver dónde sale la clasificación que yo les decía. Bueno, si se acuerdan, y si no, pues para esto estamos en clase, ¿verdad? Díaz de Velasco nos dice, y no se equivoca, creo yo, ¿no? Hoy en día, nuestro antecedente de los organismos internacionales así, es esta, esta conferencia que reunió a los países europeos después de derrotar a Napoleón. El Congreso de Viena, que se celebró en esa ciudad austríaca en 1815, es el gran antecedente de los organismos internacionales y lo es por varias razones. Uno, porque si se acuerdan de la definición de Díez de Velasco nos decía, ¿no? Es una asociación de estados, asociación voluntaria de estados, ¿no? Que buscan un objetivo común. Y entonces esta fue una asociación voluntaria de estados que tenía como objetivo común restaurar el orden europeo antes de Napoleón. No importa si lo lograron o no, si era positivo o no, solo cumple con nuestra clasificación, digamos, ¿no? Em, lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Es un grabado, ni fotografías ahí en la época, ¿verdad? Este, de los participantes. Más o menos se reunieron representantes de 10 naciones, ¿no? Y había unas 50 personas, ¿no? De hecho, aquí en la sala, bueno, 50 personas entre los representantes de cada país, el representante individual o el de mayor rango, más asesores y otras cosas, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí está reunida como la mitad de la conferencia del Congreso de Viena. Pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Son muy pocos, bueno, está un poco recortada la imagen, pero digamos que dejé fuera para que cupiera con este formato tan lindo, este, como a otras 4 personas, ¿eh? No creo que dejé mucha gente fuera. Pues esto nos habla de muchas cosas, ¿no? Uno, este es un espacio europeo, ¿no? Se sientan los europeos a hablar. Dos, ¿de qué? Pues de temas europeos, ¿no? A ver, hay algunas cosas que tienen que ver con gestión, digamos, ¿no? Por ejemplo, del Congreso de Viena sale una de las primeras organizaciones técnicas, eh, la Comisión de Cooperación del Ring, se llama así, tiene ese nombre tan pomposo. Bueno, prácticamente es una organización internacional para regular quién es el responsable de administrar el río Rin, que es un río que recorre Europa. Pues establecemos una comisión, o sea, como de varios países, ¿no? Para organizar qué pasa en el río. Pero bueno, es un tema europeo, ¿no? Pero bueno, son los antecedentes. Prácticamente porque pues para los europeos el mundo se acaba, ¿no? En el Atlántico, en el Mar del Norte, en el Mediterráneo y en los montes Urales al oriente. Lo que está fuera del espacio europeo pues ya no es algo digno de considerarse. Así sucede, digamos, estos son los antecedentes de los organismos internacionales. Digamos, lo que ha habido desde entonces es una lucha por hacerlos cada vez menos europeos o más bien hacerlos cada vez más mundiales, ¿no? O sea, es decir, que incluyan a todos los países del globo terráqueo, por usar una medida. ¿Cuándo sucede eso? ¿No? O sea, ¿en qué momento pensamos que, bueno, no pensamos, ¿en qué momento aparecen estos espacios transeuropeos? Digo que es tan transeuropeo, cuando digo la palabra trans quiere decir que es lo que está más allá, que traten de incorporar lo que está más allá de Europa. Bueno, uno de los primeros es el
son los congresos postales universales de esos 2 años. Hubo más después, pero esos 2 años nos importan. Son los primeros, uno, y dos. A ver, piensen por un momento. Van ustedes a crear una organización para gestionar el correo a nivel mundial. Hasta antes no hay gestión del correo mundial. Depende mucho de que uno tenga un primo que va a viajar y pueda mandar una carta. Si no, las cartas no llegan. Además de Además de los países europeos, ¿a qué otro tendrían que invitar si quisieran, en este momento pienso, si quisieran crear una organización que tenga que ver con el correo mundial? ¿Qué otro país invitarían? Que sea China y Estados Unidos. Ok, David, tu visión es muy interesante, porque conoces hasta China. A ver, China sí era China nunca ha sido una colonia de nadie. Entonces, y China es un país independiente, sí. La verdad es que a los europeos les faltaba ¿no? Valor para reconocer que China, el mundo no se acaba en Europa, invitaron a los Estados Unidos. De hecho, está interesante, la primera conferencia, la de 1863, se convoca porque a petición de Estados Unidos, o sea, el jefe del correo gringo literal, ¿no? O sea, el jefe de en inglés el título es muy simpático porque es el General Postmasters, o sea, el jefe de correo general, o sea, su traducción en español muy burda, eh, le escribe a sus contrapartes europeas para decirles, oigan, tenemos que encontrar un modo para que el correo sea más eficiente, pues, al menos entre Europa y Estados Unidos. Y eso echa a andar el mecanismo. Luego, en 1874, esa propuesta que era de origen, ¿no?, europeos y Estados Unidos, se amplía, ¿no? Y invitan a algunos otros países. A México, por ejemplo, lo invitaron en 74. A China hasta el 74 parece. Pues ahí hay A ver, aquí pasa un poco lo que algunos de ustedes pusieron en sus trabajos sobre este capítulo que leyeron de Díaz de Velasco. Pues se reconoce que hay algunos retos comunes, ¿no? No hablemos de problemas, hablemos de retos. Algunos retos comunes como esto, ¿no? El correo. ¿Cómo hacemos que el correo llegue de un lado a otro? Y ¿cómo le hacemos? Pues muy fácil, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Y para eso pues necesitamos pues algo más que no sea Europa, ¿no? Digamos, la postal universal, y luego al mismo tiempo en la década de los 70 del siglo XIX, o sea, en los 1870, surge otra cosa que es muy de la época, ¿no? La Unión Telegráfica Internacional, que tiene el mismo propósito, reunir a los países de la época para organizar el sistema mundial de telégrafos, porque también el telégrafo, digamos, funciona bien dentro de Europa y medianamente dentro de Estados Unidos, y luego en América Latina pues el servicio es muy pobre. Hay una idea de tratar de conectar, ¿no?, los sistemas del europeo, el americano, ¿no?, y con algunos puntos de Asia, y eso crea la Unión Telegráfica. Ahora, son organismos técnicos, ¿no? Juntamos expertos en alguna cosa y les dije, ¿no? El General Postmasters invitando a sus contrapartes jefes de correo. La Unión Telegráfica Internacional fue exactamente lo mismo, ¿no? Ahí fueron más bien los alemanes que a su director del Nacional del Telégrafo pues, invita a los otros directores de los telégrafos del mundo, bueno, de algunos países, y listo, ¿no? Ya pasó. Eso no es político. Y no es político porque hay un caso muy especial que tiene que ver con nosotros, ¿no?, y que representó un problema político, aunque ustedes no lo crean. La conferencia de postal esta que les puse de 1874 es un dolor de cabeza político al momento de las invitaciones. De hecho, siempre las invitaciones son uno de los grandes problemas. Porque Estados Unidos pide en 74 que inviten a México a la conferencia. Bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Porque la primera conferencia, la del 63, se lleva a cabo en París, ¿no? Porque pues, los Estados Unidos dicen, bueno, yo estoy invitando, pero pues no creo que quieran venir hasta Washington, entonces mejor se reúnen en París. Como Francia es el organizador junto con Estados Unidos, para la segunda, la que envía las invitaciones es Francia.
La segunda conferencia se llevó a cabo en Berna, en la capital de Suiza. Pero hay un problema enorme. Si se acuerdan, y si no, pues se los recuerdo, eh, tras la intervención francesa que acaba en 1867, eh, pues México no tiene relaciones diplomáticas con Francia. Y no las tendrá sino hasta muchos años después. Eh, entonces se presenta un problema porque, pues a ver, Francia, a petición de Estados Unidos, Francia tiene que invitar a México a una conferencia de correos. Pero pues Francia y México no tienen relaciones diplomáticas. ¿Ustedes qué creen? ¿México fue o no fue invitado? Sí fue invitado porque se lo pidió un tercero que estaba haciendo colaboración con ellos. Es un punto que suena interesante, pero pues fíjense, para la diplomacia en la época era como impensable, ¿no? La verdad es que participamos, ¿no? De hecho, los franceses nos invitaron y respondimos afirmativamente, o sea, porque eran las dos cosas, ¿no? Que nos invitaran y luego que fuéramos, ¿no? Nos está invitando un tercero, bueno, un país que no es nuestro amigo, ¿no? Con el que no tenemos relaciones. Le contestamos la invitación, es una cosa muy rara. La diplomacia más tradicional dice que uno no le contesta a directamente al que no tiene relaciones. Hoy en día, por ejemplo, eso pasa con Cuba y Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos no se hablan directamente, siguen teniendo un proceso ahí medio extraño y se hablan a través de Suiza. Suiza es el país que lleva las relaciones de Estados Unidos en Cuba. Bueno, entre comillas, porque los Estados Unidos tienen relaciones con los cubanos más bien por debajo del agua. Bueno, participamos, ¿no? Entonces, inclusive, y una de las condiciones, ¿no? Digamos, de los comentarios al momento de invitar a México fue que Francia no estaba invitando a México en su calidad de Francia, ¿no? Sino en su calidad de organizador de una conferencia que iba a resolver un asunto de importancia internacional. Entonces no importaba la situación política entre México y Francia, sino resolver este asunto técnico. Por eso les digo, lo técnico parece, al principio parece como algo que es completamente independiente a lo político. Así se crean los primeros organismos internacionales como los conocemos hoy. O sea, ¿se acuerdan que la clase pasada que vimos, veíamos como la estructura básica, ¿no? O sea, la Unión Postal Universal que se creó en esta época. Básicamente es lo que les dije, ¿no? Es una asamblea de estados parte, bueno, de los jefes de correo del mundo, ¿no? Se reúnen cada cierto tiempo, que tienen una secretaría permanente, ¿no? Que está ahí más bien gestionando las cosas. Y había un órgano ejecutivo integrado por 10 representantes de las oficinas de correo más grandes, ¿no? Eso era básicamente, bueno, es todavía la Unión Postal Universal. Es un organismo ya como de los que estamos hablando hoy en el siglo XXI. Pero fíjense, es un organismo que desde el principio dice no hacemos chamba política, ¿no? Luego, en el mismo siglo, hacia finales, eh, aparecen estas dos conferencias que están aquí, ¿no? Las conferencias de paz de La Haya, una celebrada en 1899 y otra en 1907. ¿Cuál es el secreto de estas conferencias? Bueno, en primer lugar, que es la primera vez que los europeos convocan una conferencia de paz sin que haya habido una guerra de por medio. O sea, normalmente las conferencias de paz son reuniones diplomáticas que suceden después de que hubo una guerra, ¿no? Pues para firmar la paz. Aquí no había habido ninguna guerra. Pero los europeos dicen, a ver, si queremos conseguirnos un mundo más pacífico, más estable, necesitamos empezar a generar una serie de acuerdos entre los países. Y acuerdos que no dependan de que hubo una guerra antes, de que hubo un par de balazos, ¿no? Al contrario, prevengamos los balazos. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Ya desde entonces la prevención aparece como un tema fundamental. Bueno, hasta 1899, pues, digamos que antes de eso, ¿no? Pues más bien nadie habla de prevención, ¿no? Todo el mundo habla de pues, preparación ante la guerra. Eh, bueno, las conferencias suceden, a ver, son importantes porque, fíjense, para ese momento son estados independientes, además de los países europeos, pues toda América, ¿no? Salvo el Caribe, ¿no? Pero sí, digamos, la América continental. Desde Canadá, que ya actúa más o menos como un país independiente, hasta Argentina, bueno, Chile, que es el que está más al sur, este, todos son independientes.
En África, Etiopía y Liberia y Sudáfrica pues, juegan como independientes. Y en Asia, China, Japón y Tailandia, Persia o Irán son los reinos independientes. Sí, son reinos los cuatro. Y entonces, el secreto de estas conferencias es que los europeos dicen, para alcanzar la paz mundial, así como de Miss Universo, pues tenemos que invitar a las grandes potencias del mundo, ¿no? Entonces, a la primera, a la de 1899, invitan en América, por ejemplo, a Estados Unidos y a México. Ojo, nos dan, fíjense, nos dan nuestro papel como potencia regional. Invitan a China, invitan a Japón, invitan a Tailandia, a Irán, invitan a Etiopía, no invitan a Liberia, porque no lo consideran una potencia. Las demás son colonias, entonces ni siquiera los invitan. Invitan a Sudáfrica. Y ya, ¿no? Entonces, es la primera vez que los europeos reconocen que para resolver estos asuntos de políticos, en serio, ¿no? O sea, la paz mundial, hay que traer al conjunto del mundo, ¿no? Este par de conferencias son el antecedente directo de, uno, la Sociedad de Naciones, que es el primer organismo de carácter universal que existe, y dos, de la ONU. Sin estas conferencias ni hubiera habido ONU, ni hubiera habido Sociedad de Naciones, ni hubiera habido nada. Tiene una historia muy peculiar de dónde surgieron y por qué están ahí, ¿no? ¿Por qué invitan a México primero y luego ya después invitan a todos los latinoamericanos? Aquí creo que sí vale la pena hacer el comercial. Ya hace un par de años, ¿verdad? Publiqué un libro sobre eso, sobre la participación de México en estas conferencias, ¿no? Creo que lo tengo en el Classroom. Si no les puse la liga, se las pongo al rato para que quien lo quiera ver lo pueda leer y quien no, pues no lo vea. Bueno, a ver, este es un primer gran ejercicio, fíjate. Eso va separando digamos, la agenda de lo político con lo económico, ¿no? Perdóname, de lo político con lo técnico. Ya vimos que tiene sus límites ese enfoque, pero funciona más o menos, ¿no? Ahora, estamos hablando solamente, digamos, de cosas de carácter mundial, si se quiere decir, ¿no? Usamos nuestras tres palabritas, ¿no? Global, bueno, mundial o global, internacional o multilateral. Estamos hablando de lo mundial, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuándo se diferencian los dos niveles de negociación? O sea, lo regional de lo otro. Y eso se debe, podemos decirlo con mucha franqueza, gracias al esfuerzo de los países americanos, ¿no? Mientras en Europa se organizaban, ya les dije cómo, ¿no? De este lado, en América, hubo una percepción de los países, Estados Unidos y los demás, todos juntos, de que así como Europa estaba haciendo gestión común de sus problemas, América tenía que hacer lo propio. En 1890 se crea algo que era la Oficina Internacional Americana, que tenía como propósito reunir información estadística, básicamente, ¿no? Para que los países pudieran tomar pues decisiones sobre cómo crecían las economías, cómo íbamos en términos de alfabetización, construcción de ferrocarriles, o sea, estos datos que parecen triviales ahora, bueno, eran importantes para ir comparando, ir viendo cómo avanzábamos, digamos, como región, ¿no? A partir también de 1890 se comienzan a reunir en diferentes países, bueno, cada 2-3 años en diferente país, una serie de conferencias, las llamadas conferencias internacionales americanas o conferencias panamericanas, que buscaban hacer lo mismo que pasó en La Haya, tratar de generar un espacio, digamos, pacífico y seguro en América, discutiendo los temas en común. En México tenemos un recuerdo importante de estas conferencias porque la primera se llevó a cabo en Washington y la segunda se realizó en la Ciudad de México. En Palacio Nacional, y es la foto que tenemos a la derecha, tenemos un salón llamado el Salón Panamericano que tiene su nombre porque este salón se decoró especialmente así, como lo ven ahora, con sus banderas y todo, para recibir a los delegados de la Conferencia Panamericana. En 1902 se reunieron en México. Y bueno, pues básicamente lo que se hizo en este periodo entre 1890 y 1948, casi 60 años, ¿no? Es
generar ahí una serie de entendimientos entre los países americanos para solucionar problemas, ¿no? El resultado de este ejercicio, digamos, de casi 60 años es la creación de la Organización de los Estados Americanos en el año 48, de hecho. Con esto lo que les quiero decir es que si América no se hubiera organizado para tratar de organizar sus cosas por separado de lo que estaba pasando en Europa, probablemente no tendríamos este espacio de negociación de lo regional. No. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es una región? Región es un concepto que es muy problemático, porque tiene muchas acepciones, pero a ver, vamos a tratar de entrar en el tema. A ver, algunos de ustedes que quieran buscar en Google, si quieren, pongan región y a ver qué definición les da. Porción de territorio determinada por carácter étnico o circunstancias especiales de clima, de producción, topografía, administración y gobierno. Ok, gracias a Quetzal. Fíjense, la definición que nos da Quetzal es básicamente geográfica, como de geografía humana, ¿no? Porque tiene el acento, uno, en el territorio y dos, en que haya una serie de características comunes, ¿no? Bueno, en relaciones internacionales tenemos un concepto propio de región, diferente al de las otras regiones. A ver, es medio problemático porque luego, alguna vez, ¿no? Estaba yo conversando con unos colegas de la entonces Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, ahora la Secretaría del Bienestar, y estábamos hablando de la importancia de las regiones. Y estamos ambos hablando de regiones, pero ellos hablan de las microrregiones a nivel nacional, ¿no? Así, háganse de cuenta, supongamos, una de esas microregiones sería la, la zona metropolitana de la Ciudad de México, es una microrregión, ¿no? Cumple con las características que nos dijo Quetzali. Y yo estaba hablando de las regiones del mundo, ¿no? Estaba yo hablando de América Latina y Europa y otras, ¿no? A ver, alguien que lea qué es el concepto de región en RI, que no sea Quetzali, por supuesto. Antes de que alguien más diga, aparte, también encontré otra A ver, échanos a Quetzali otra. definición que dice que es la división territorial de una nación definida por características geográficas, históricas, sociales y que pueden dividirse a su vez en provincias y departamentos. Ok, esta también, digamos, es una definición más como de la geografía política, en términos de a los países los podemos dividir en regiones, ¿no? Los franceses, por ejemplo, así dividen a su país. Pues el Estado francés es uno, el bloque, y luego hay regiones que son como 4 o 5, y luego cada región se integra por departamentos, ¿no? Es como si aquí en México dividiéramos entre la federación y los estados, incluyéramos bloques de estados que serían regiones, ¿no? Si la Huasteca Potosina, por ejemplo, o el Bajío, bueno, la Huasteca, ¿no? Incluye San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, o el Bajío, Guanajuato, Querétaro, una parte de Jalisco y otra de Michoacán, fueran eso, regiones y luego debajo están los estados, ¿no? Bueno, pero a ver alguien que lea la que tengo acá en la presentación. Yo, profe. Tú, Mari. Ok. Bueno, grupo de países que reconocen una serie de elementos comunes, idioma, cultura, religión, que se organizan para alcanzar un objetivo a largo plazo en materia política o económica. Gracias, María. ¿Dónde está la diferencia entre las definiciones que nos leyó Quetzali y la que nos acaba de leer María? Pues ya maneja un poco más hacia lo que es cultural, al idioma y a la religión, como son como ya de temas sociales. Ok, no, ahí hay una característica de origen, ¿no? Bueno, esa es una. Pero estaba en tus definiciones, ¿no, Quetzali? Siento que respetan ya el individualismo de cada estado y de cada nación, ¿no? Ok. Conforme a, como lo dijo la compañera, religión, lo social. Perfecto.
Y luego, pero además, si se dan cuenta, tiene un acento diferente al final, porque allá el acento estaba dado en que las regiones pueden existir dentro o fuera de las, digamos, demarcaciones administrativas, ¿no? Sobre todo en la última definición que nos daba Quetzal, que eran como, las regiones eran las subdivisiones al interior de los estados. Em, en cambio, acá el acento no está puesto en si esto subdivide o no a nadie, sino sobre todo en que son espacios, ¿no? Donde em, hay objetivos comunes. El ejemplo clásico, fíjense, no va a ser Europa, porque probablemente sino, para definir qué es una región, es América Latina. Vamos a ver, ¿qué tenemos en común los países latinoamericanos? La biodiversidad. ¿El idioma? El idioma es un... Pues sí. Cultura y religión, sí, más o menos, quién sabe. El catolicismo. El cristianismo en general si quiere, ¿no? Porque sí incluimos, ¿no? A la creciente presencia de denominaciones protestantes en Brasil y en otras regiones como Centroamérica, ¿no? Y pues una cultura común, ¿no? Construida en los años de convivencia forzada o no con las naciones ibéricas, tanto con Portugal como con España, ¿no? Pues ahí sí tenemos inclusive podemos decir que hay una tradición histórica asociada a América Latina, ¿no? ¿Ustedes creen que tengamos objetivos comunes, políticos o económicos, los países latinoamericanos? Pues sí, ¿no? ¿Cuál crees que sea, Quetzal? Uno de los siento que esta parte de... es que no sé si llamarlo liberación y también incluir la palabra represión por parte de pues una potencia mundial que es Estados Unidos, ¿no? El cómo se aprovecha de las situaciones sociales, del ambiente, etcétera. Pero fíjate, entonces nuestro objetivo sería más bien hacerle frente a eso, ¿no? A la presencia del bullying, Gracias digamos, por del barrio, ¿no? Sí. Bueno, está bien, eso es de hecho, a Quetzal acabas de decir uno de los objetivos fundacionales de América Latina. América Latina existe con objetivos claros porque pretendemos diferenciarnos primero de Estados Unidos y luego defendernos en diversos niveles, ¿no? En términos económicos o políticos o hasta culturales e ideológicos, ¿eh? O sea, que la cultura latinoamericana no desaparezca por la llegada de Coca-Cola y Mickey Mouse. Digo, ríanse un poco, pero es un problema. Pero bueno, digamos, en América Latina vemos que se configura bien el concepto de región, ¿sí? Estamos todos claros, ¿no? De qué estoy hablando. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿quién define entonces qué es una región? ¿Quién dirá, esta sí es una región o esta no es una región? ¿Alguien lo decide? Bueno, dicho ya todo lo que hemos mencionado, yo, bueno, si lo entendí bien, región sería como aquello que engloba problemáticas similares para un fin de resolución similar. Sí, o sea, eso está muy bien. Ahora, pero aquí viene el problema. Todos los que tienen problemas comunes y que podrían resolverlo de manera similar, ya por eso son una región. Bueno, vamos a pasar si quieren para que vean a dónde quiero ir. O sea, aquí creo que estos tres ejemplos coinciden con lo que acabas de decir a Quetzali, ¿no? La Unión Europea la puse acá abajo, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es una región en términos son estos 27 países que tienen retos comunes y que los han resuelto de manera similar, ¿no? De hecho, crearon instituciones para hacerlo. ¿Podría ser la unificación? Eso es un tipo de objetivo, exacto, Paula, ¿no? Ahora, no siempre son la unificación, o sea, la integración política o económica no siempre es el objetivo de las regiones. Hoy, digamos, desde los 90 para acá, la agenda de la integración económica se ha robado el concepto de región para hacerlos iguales. Hay regiones porque queremos integración económica, pero eso no es cierto. Hay regiones del mundo que se reconocen como ellos solitos como regiones, pero no tienen en ningún momento la idea de hacer un bloque económico, digamos, ¿no?
El mejor ejemplo es la asociación Rusia y China, con algunos países peculiares, digamos, ¿no? Irán, Pakistán. Estos países se asumen como una región, pero están lejos de crear una integración económica, ¿no? Pero están ahí. África, bueno, pues es político y ¿no? Más o menos, ¿no? O la UNASUR. ¿Alguien sabe qué es la UNASUR? ¿No? Bueno, la UNASUR es la Unión de Naciones Sudamericanas. Es el equivalente, digamos. Bueno, al menos trataron de hacer una equivalencia, y por eso los puse juntos, a, eh, a la Unión Europea o a la Unión Africana, o sea, un grupo de países que se reúnen, eso sí, por lo que decía Paula, ¿no? Para buscar integración económica. La UNASUR anda medio capa caída, la Unión Europea también, ¿no? Que está en el Reino Unido, y la Unión Africana nomás que no acaba de cuajar, ¿no? Bueno, pero digamos, estas más o menos corresponderían a regiones, ¿no? Sudamérica, Europa, África. Ahora, mi pregunta de quién define qué es una región es, eso no lo vemos con los casos fáciles, ¿no? Sino lo vemos con los casos problemáticos. A ver, en primer lugar, vamos a ver, y creo que son los problemas más grandes. Asia es una región, piensen en la definición de rey que vimos. Asia es una región. Sí. A ver, ¿tienen idioma, religión, cultura común? Sí. Bueno, varía un poquito, pero al fin de cuentas algunas sí se conectan. A ver, ¿qué tienen en común, por ejemplo, un ciudadano ruso y un ciudadano filipino? ¿Mande? ¿Qué tendrían en común un ciudadano ruso y un ciudadano filipino? Bueno, pero Rusia tiene las dos partes. Entonces, como que también no sería correcto poner ejemplo por Rusia. Bueno, no vamos a Rusia si quieren. Pero como también por ejemplo, un japonés y un libanés, ambos son asiáticos. O sea, en la definición geográfica, ambos son asiáticos. Pero esos son una región, o sea, Japón y Líbano, ¿qué tienen en común? Pero más allá de que los pusieron en el mismo lado del mapa. Pero, hagamos el espacio geográfico un poco a un lado y ¿qué tienen en común? Pueden decir que no, es decir, no traten de buscar la cuadratura del ¿En círculo. comercio? Sí, pero eso es cultura, religión, o sea, los elementos de identidad. Cultura, religión, idioma. A ver, o sea, Pues yo digo que son de regiones múltiples, ¿no? Porque en cada uno varía las circunstancias, ya sea de cultura, religión, idioma, sociales, ¿no? culturales. Bueno, bien, David. A ver, tenemos un problema con la... A ver, nos interesa el asunto de las regiones en relaciones internacionales porque usted se lo dijo hace rato a Quetzal y o sea, estaba bien planteado, ¿no? Son grupos de países que enfrentan problemas comunes y que los resuelven de manera similar, eso está bien. Entonces, en términos de relaciones internacionales nos interesa porque las regiones expresan modos en que los estados se comportan, ¿no? O sea, en vez de estudiar 194 estados uno por uno, estudiamos bloques regionales que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. De hecho, ustedes llevan materias de bloques regionales, ¿no? Bueno, tienen una cosa que yo no entiendo cómo la pusieron así, pero bueno, Estados Unidos y América Latina juntos, que está medio extraño verlo así, y van a ver Europa y Medio Oriente, creo, ¿no? Y luego cuando vean Asia, pues se van a reír porque se van a acordar de esta clase y van a decir, ¿por qué vemos Asia juntos, no? Porque, o sea, ¿por qué? Bueno, como le quitan Medio Oriente, parece que lo resuelve, ¿no? Se quedan con todo menos Medio Oriente. Es, vamos, útil en esos términos, el término región. Ahora, Asia es el mejor ejemplo de cómo la región es un asunto que depende de más cosas de lo geográfico, ¿no? Porque con América Latina es muy clarito, ¿no? Pues lo que está al sur del río Bravo, ¿no? Con Europa, pues también, ¿no? O en África, o incluso con Sudamérica, si pensamos que Sudamérica fue una región diferente. Pero con Asia nos enfrentamos al problema de
lo geográfico no es todo lo que delimita las regiones, porque en Asia tenemos un montón de cosas que, o sea, tenemos estados que sí enfrentan problemas comunes, ¿no? Por ejemplo, los estados del Medio Oriente, esos sí todos tienen una problemática común, ¿no? Y han buscado soluciones más o menos similares. Y hasta se han unido, ¿no? Si quieren, al menos todos contra Israel, pero bueno, se han unido. Tanto como en el, digamos, lejano oriente, ¿no? Esta fea clasificación, pero bueno. China, Japón y Corea más o menos tienen ¿cómo se llama? Una serie de características similares, más o menos, ¿no? Los japoneses y los coreanos odian que uno diga esto, pues, pero se desarrollaron a partir de elementos de la cultura china en diferentes momentos de la historia. O sea, hay Japón porque en algún momento de la historia hubo unos habitantes en el continente, ¿no? Especialmente chinos, que se mudaron a las islas, ¿no? Hace muchos siglos, claro, ¿no? Y eso permitió una diferenciación cultural. Lo mismo con Corea, pero básicamente pertenecen, digamos, a un árbol familiar. ¿No? Bueno. El segundo punto, el que les decía yo de los objetivos comunes, ese es en realidad el que termina moldeando a las regiones, porque nos ayuda a entender que las regiones existen ahí donde los estados se asumen como de esa región. O sea, el problema de Rusia que decimos hace ratito es eso, ¿no? Rusia se asume tanto europeo como asiático, ¿no? De hecho, por eso Rusia es tan problemática. Eh, Ahora, a ver, aquí les pongo una pregunta, ¿no? Que es todavía más complicada que la de Asia. Si regiones es todo esto que hemos dicho, entonces yo les pregunto, ¿Estados Unidos qué es? ¿Pertenece a una región o no pertenece a ninguna región? Y si sí, ¿a qué región pertenece? Sí, no, profe, porque está envuelta en acuerdos internacionales y sería como al continente americano. Bueno, pero entonces otra vez, o sea, a ver, sí tienes razón, ¿no? O sea, los estadounidenses tienen una manera de jugar este juego de las regiones muy peculiar, ¿no? Uno es el geográfico, ellos pelean primero el geográfico, porque con el geográfico pues quedan de este lado del mundo, ¿no? Y se diferencian de Europa y de Asia. Pero ¿qué objetivos comunes tenemos los latinoamericanos con Estados Unidos, ¿no? Pues está más complicado, ¿no? A ver, ya dije yo, existe la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Y bueno, ahí están los estadounidenses, pero hoy en día inclusive uno de los grandes problemas de la OEA, de hecho vamos a tener una lectura cuando toque ver la OEA, es ese, hay una crisis en la organización americana porque básicamente desde que se creó en el 48, eh, Estados Unidos es cada vez menos cercano a América y es cada vez más cercano a los problemas mundiales. Y eso ha generado un problema de los latinoamericanos nos hemos dedicado básicamente a estarle recordando a Estados Unidos que pertenece a esta región. Pero pues ya dijimos que la región es un asunto de que cada quien se asume de esa identidad, ¿no? Es casi como si tuviéramos que reobligar a Estados Unidos a que se vuelva a asumir como americano, ustedes no lo creen. La otra pertenencia que señalan los estadounidenses es que ellos son parte de Occidente, ¿no? Ahora, ¿Occidente es una región? ¿Qué creen? Bueno, ¿alguien sabe qué es Occidente? Primero para empezar. Pues, o sea, sí, no es como el lado sureste oeste, sí. Claro, eso, pero eso fíjate, a Quetzali, que solo funciona cuando estás parado en Europa y entonces tú puedes decir, yo soy, en Europa tú puedes decir, ¿no? Yo soy Occidente y lo que está pasando Rusia es Oriente, ¿no? Es una clasificación muy burda, porque entonces, pues, la Tierra no es plana, sino redonda, ¿no? Entonces, al oriente... Yo aquí tengo una definición a ver, de Occidente. Dice, es una expresión surgida en el siglo XVI para referirse a las culturas de base cristiana ubicadas en zona occidental de Eurasia y por extensión utilizada para referirse también a aquellos países que en el proceso de colonización europea adoptaron su cultura occidental y conformaron la llamada civilización o bloque occidental. Ok. Bien, Edgar, es una definición
es una característica cultural, ¿no? Tiene que ver con lo que yo les decía hace rato, ¿no? La cultura grecorromana cristianizada, tanto en Europa como en Eurasia, eso que dice solo para incluir a Rusia. Eh, y por extensión, ahí donde la cultura occidental echó raíces, como en Estados Unidos, pero ¿qué creen? Como en América Latina. De hecho, América Latina no se puede llamar América Latina si no entendemos que es hija de Occidente al menos, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos dice que pertenece a Occidente, pues también está usando una clasificación medio burda, ¿no? Porque pues en Occidente estamos Europa, América Latina y ellos. Bueno, podríamos incluso sumar a Japón, a Australia, Nueva Zelanda y a Canadá a Occidente. Y entonces Estados Unidos tiene o no tiene una región, o se hace pato. Entonces, ¿qué creen? ¿O le interesará tener una región? ¿Qué piensan? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, o más bien, o no tener, o sea, una o tener muchas o no tener ninguna. Puede ser, ¿eh? A ver, es que nadie, o sea, nadie, lo que quiero que entiendan es que nadie te obliga a tener una región. Puedes tener una, muchas o ninguna. ¿Ustedes qué creen que sea Estados Unidos? ¿Quién da más? Igual podría ser como un bloque. O ser su propio bloque, ¿no? O sea, acabo que los gringos se sienten, ellos solitos se dicen América, ¿no? Como si ellos fueran toda América, aunque pues, no nos sumen a nosotros, también somos americanos, ¿no? Pues es que ya, así como lo expresó, les explicando, entonces Estados Unidos no pertenece a una región por ser un país individualista, pero al mismo tiempo sí pertenece por estar envuelto en situaciones políticas. Va tal cual a Quetzal. Fíjense, en el marco de la ONU, que a la ONU le encanta organizar los países en regiones, Estados Unidos pertenece a la región más extraña de todos. El grupo regional en el que Estados Unidos se sienta y vota es el grupo de Europa Occidental y otros estados. Porque en ese grupo está, además de Europa Occidental, está Estados Unidos, está Canadá, está Australia, está Nueva Zelanda y a veces Japón juega en ese grupo. ¿Por qué? Porque se les da la gana, porque la participación en regiones es un asunto de identidad. Entonces los gringos cuando quieren se sienten... Claro, porque cuando dije ese Europa, o sea, en inglés es el WEO, el West Europe and Others Group. El WEO, básicamente, si lo piensan, lo que está es un grupo que no es tanto geográfico, más bien es un grupo económico, ¿no? Porque son las principales potencias del mundo, ¿no? Europa Occidental, Estados Unidos, Japón y los otros, ¿no? Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Bueno, ahí está su pertenencia, ¿no? Y luego, o sea, digo eso porque quiero que un poco digiramos el asunto de las regiones, ¿no? Y luego al final les pongo estos ejemplos, ¿no? Los que son como Estados Unidos, ¿no? Egipto, Turquía o Rusia. Una o muchas regiones, ¿qué creen? A ver, piensen en Egipto. ¿Egipto dónde está? Geográficamente. En África. Ok, entonces su región debería ser África. ¿Egipto es un país africano o Egipto es un país del Medio Oriente? Pues Medio Oriente, ¿no? Yo creo. No, Edgar es Medio Oriente. Ok, tú, Maquetzali, ¿qué piensas? Porque tenías tu micrófono abierto. Lo mismo que Edgar, del Medio Oriente, Okay. porque queda en medio, ¿no? Sí. Igual por su cultura, ¿no? Igual tuvo que ver mucho con esto de Palestina y con los judíos, pues ya Abraham. Sí, claro, ¿no? Y todos esos eran judíos. Ok. Bueno, les cuento. Sí, exacto. Los egipcios se reconocen como, ¿no? Medio Oriente, por un lado, y también como africanos. De hecho, Egipto es uno de los principales impulsores de la Unión Africana y Egipto es uno de los principales impulsores de la Liga Árabe, o sea, el contexto del Medio Oriente, ¿no? De las dos instituciones. Porque ellos se asumen de las dos formas. Dicen, yo soy un estado africano, ¿no? Y me interesa la agenda africana y también yo soy un estado, no del Medio Oriente, pero soy un estado árabe que pertenece a esta zona de lo que se llama el Medio Oriente, ¿no? Y me gusta jugar en ambas canchas. Turquía, ¿a qué región o regiones pertenece? Siento que Turquía... Adelante, compañera, perdón.
No, perdón. A ver, Está Montserrat. amenamente, pero según yo que ya pertenece a la Unión Europea, pero desde hace no sé cuántos años se le han negado, porque dice, ok, tiene características occidentales, pero no es cierto. Y ellos alegaban de que se pertenecen al bloque europeo por haber sido conquistados por Inglaterra. A ver, ahí les va. Pero no, Justo, Montserrat, ¿no? A ver, los turcos tienen un problema identitario bien triste porque son demasiado occidentales para pertenecer al Medio Oriente y son demasiado orientales para pertenecer a Europa. Hasta hablan alemán, ¿no? No, pues los turcos en Turquía hablan turco, pero, a ver, no, o sea, los turcos en Alemania hablan alemán perfecto, no tenemos problema. De hecho, eh, ya es grande, ¿no? Pero había un jugador en la selección alemana de apellido Özil que tenía, era un chavo en el Mundial de Alemania 2006, pero eso hace muchos años, pues ya es grande, no sé si ya se jubiló, pero bueno, él tenía ascendencia turca, o sea, es decir, ya están muy bien integrados a la cultura alemana, pero esos los migrantes, los que viven en Turquía, o incluso el Estado turco, tiene este problema. Además, lo que históricamente, bueno, lo que los turcos dicen es que ellos tienen una historia común con Europa. O sea, Turquía ha servido como la frontera mental de los europeos, o sea, durante muchos siglos, para separar lo que es Europa de lo que no es Europa. Sin Turquía no existiría la diferencia, ¿no? Eh, Culturalmente son muy occidentales, o sea, más occidentales que el resto. Entonces, se debaten ahí. Y luego hay otro que es todavía, creo que el rey de los reyes de esta identidad múltiple, y es Rusia. ¿Rusia qué es? Una nación. Enorme, ¿no? Ujú. Bueno, a los rusos les pasa exactamente los mismos. Primero, ellos fueron los primeros que empezaron el debate de si soy europeo o asiático. Y luego con esta distinción de que lo asiático, pues ¿qué es lo asiático? Porque lo asiático, ¿no? Los rusos más bien siempre dicen, nosotros somos, ellos inventaron la categoría de somos euroasiáticos. O sea, solo para decir que ellos están donde se les da la gana. Y donde se les da la gana se identifican, ¿no? A ver, en realidad, a ver, el propósito de llegar hasta este punto es solo problematizar el asunto de las regiones. Vamos a ver cómo se resuelve de todos modos. Eh, bueno, corran porque ustedes ya tienen clase, ¿no? Ahorita a las 9. Y voy a subir la presentación. ¿Sí, Paula? Perdón, disculpe. En este caso, usted menciona que es región cuando un estado se asume de esa región. En el caso de Puerto Rico, podría decirse que es una región de parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí hay un asunto legal que es que ellos se asumieron, o sea, ellos pudieron ser un estado independiente y no quisieron serlo y prefirieron tener una asociación especial con Estados Unidos. Entonces, de un lado son semi-independientes y de otro lado son semi-estadounidenses. Ahora, en términos, fíjate, de región, Paola, los puertorriqueños, muchos se asumen como latinoamericanos porque tienen todo el bagaje, digamos, cultural con América Latina, pero en términos políticos son bastante norteamericanos, ¿no? O sea, pues se asumen como ciudadanos estadounidenses para algunas cosas, pero sí, está ahí como doble la cosa. Bueno, mediten este asunto de las regiones, ¿no? Voy a subir la presentación y concluimos este tema en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Gracias.